Creo que es importante aquí mencionar y que todos conozcan que las vacunas no traen el vencimiento que traen el resto de los biológicos. Los jefes de bloque del Congreso opinaron. Se habla mucho de las consecuencias que se han generado en países donde se han aplicado vacunas y que han tenido efectos negativos. Yo no sé si ya las autoridades del Ministerio de Salud han tomado en cuenta esas situaciones. Pero que no vaya a resultar más adelante con que se adquirió una vacuna, pero que no es la mejor vacuna para ser aplicada. Reclamaron. Tenemos, por ejemplo, medidas en donde se abren las playas y se dicen se van a permitir 100 personas y uno no sabe ni siquiera a 100 personas en una playa, de qué tamaño la playa. O tenemos, por ejemplo, que se cierran las escuelas, se cierran los parques públicos, pero siguen abiertos los restaurantes, los bares y un montón de espacios en donde no se usa mascarilla y las autoridades ni de salud ni de gobierno hacen nada al respecto. Entonces no es solamente un problema de medidas improvisadas sin fundamento técnico, sino que el gobierno ha sido incapaz de ver que esas medidas que ustedes mismos establecen se cumplan. Es un problema de cumplimiento de medidas. Preguntaron. Los maestros están hasta en la fase 3 de vacunación y en esa fase 3 inclusive ni siquiera se incluyen a los maestros de preprimaria. Entonces es una preocupación muy grande que tenemos por el futuro de la educación de nuestro país, en donde los niños han estado prácticamente encerrados en sus casas sin poder asistir a las escuelas, sin tener socialización con otros niños en el último año, y cuando ya habían comenzado a asistir a clases, otra vez se les regresa a las casas. Y el problema no solo es por los niños, sino que también los padres que trabajan, que obviamente no tienen en dónde dejar a sus hijos, ni quién se los cuide y quién los conecte a la computadora si es que la tienen. En ese sentido, ministra, 3 preguntas muy puntuales. La primera es, ¿cuáles fueron las razones técnicas o criterios sobre las cuales se apoyaron para tomar este tipo de decisiones tan drásticas? Todo para finalmente escuchar la explicación que tendría que dar la ministra de Salud, Amelia Flores, en torno a cómo se está desarrollando el proceso de vacunación para evitar COVID-19. En cuanto al tema de los carnets, efectivamente están contemplados. Lamentamos mucho lo que pasó e insisto, en la Semana Santa no se tenía contemplado atender a personal de la fase 2, ellos no son de la fase 1, las personas mayores que llegaron a estos centros pertenecen a la fase 2. Para esta fase ya se está contemplando el uso de carnets y aquí es importante mencionar, esos carnets van a tener de diferente color dependiendo de la vacuna que se vaya a estar dando, porque podemos tener en circulación 2 o 3 marcas diferentes de vacunas y eso nos va a evitar algún tipo de confusión. Entre tantos que habría muchísimo que explicar en este momento, pero esa es una de ellas. Una de las dudas más recurrentes ha sido los planes de vacunación para los maestros y la posibilidad de volver a las clases. El presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social afirma que están listos para vacunar a los maestros cuando se dé la autorización por parte de las autoridades del ministerio. Los maestros tenemos nosotros como afiliados a los maestros, de manera que nos correspondería a nosotros y los tenemos contemplados en nuestros registros. Sin embargo, seguramente va a darse algún tipo de digamos, traslape eventualmente en maestros que puedan llegar a centros de vacunación del Ministerio de Salud y maestros que acudan con nosotros. Eso no está descartado eventualmente, pero para eso justamente existe ese registro único que el Ministerio de Salud es el que está poniendo en marcha para que no tengamos ese problema, que es una plataforma que va a permitir justamente el registro de la persona y que eso pueda descargarse del registro nuestro. La ministra afirmó que la próxima semana se dará a conocer cuándo estará entrando la vacuna Sputnik V a Guatemala y los calendarios de cómo se estará administrando la vacuna.